Bueno, el texto que vamos a ver es de este autor argentino, Guillermo Donel. Bueno, algunos datos de referencia para ubicar al autor. Este es un autor que nació en 1936, falleció en el año 2011. Eh, ¿Por qué, digamos, es importante la referencia acá de Guillermo Donel? Bueno, hasta ahora hemos visto autores que tienen que ver con lo que podríamos llamar la tradición central de la ciencia política, y en este caso nos encontramos frente a un autor argentino, es decir, un autor que proviene, podríamos decir, de zonas más bien o de regiones periféricas, pero que desarrolla una parte importante de su carrera eh, en, digamos, países centrales. La mayor parte de la carrera de Guillermo Donel se desarrolla justamente en Estados Unidos, donde elabora la mayor parte de su, o una parte importante de su producción, digamos, ¿no? ¿Por qué es importante en este caso Guillermo Donel? Bueno, porque desde los años 70 hasta prácticamente la fecha de su fallecimiento, estamos hablando de casi 4 décadas, ha marcado, digamos, o ha hecho punta en investigaciones centrales dentro de la disciplina, ¿no? Entonces, en los años 70, el tema central, por ejemplo, era todo el tema de los procesos de modernización, y bueno, en ese contexto, Guillermo Donel produce un libro justamente que se llamaba Modernización y Autoritarismo, ¿sí? Esto fue un libro elaborado en el año 1972, donde lo que hacía básicamente Donel era discutir la relación que tan establecida estaba en la ciencia política, o aparentemente lo estaba, entre modernización y democracia, ¿no? Existía una especie de hipótesis, o podríamos decir casi un supuesto, que se definía en estos términos que, bueno, si se producían condiciones para la modernización social, que esto además se ha manifestado en una serie de indicadores, por ejemplo, urbanización, por ejemplo, mayor industrialización, por ejemplo, mayor secularización de la sociedad, esto generaba condiciones para la democracia política. Lo que O'Donnell viene un poco a discutir en esta, eh, digamos, sí, por favor apaguen porque hay mucho ruido, en este texto, justamente esta idea. Y lo que él toma como espacio, comunidad de investigación, son países en los cuales lo que está planteado es una relación entre sociedades modernas o con parámetros de modernidad y regímenes autoritarios que eran como una versión más sofisticada de aquellos más tradicionales, digamos, ¿no? Entonces, lo que investiga un poco Donel acá es esta idea que cómo operan eh, regímenes autoritarios, que él va a definir con un nombre muy particular, que es el de régimen burocrático autoritario, y que lo hacen en el contexto de las sociedades definidas como más modernas, digamos, y complejas en América Latina, ¿no? Y el fruto un poco de todo esto es este libro Modernización y Autoritarismo. El tema en esos años 70 era fundamentalmente el tema del autoritarismo, obviamente, y en este caso a la luz de el surgimiento en contexto de sociedades modernas y más complejas en la región. Cuando hablamos en este sentido, me refiero al caso de Chile, eh, Brasil, Uruguay y Argentina, que es donde especialmente aparece puesto el foco, ¿no? A comienzos de los años 80 aparece un libro este, llamado El Estado Burocrático Autoritario, ¿sí? Donde este libro lo que hace es ya abordar el problema del autoritarismo burocrático, ya no en términos de la naturaleza del régimen, sino de la propia naturaleza del Estado. Y bueno, ahí también aparece estudiado este tema de la relación entre el Estado burocrático autoritario y los procesos de modernización en América Latina, digamos, ¿no? Eh,
Entonces también, apartándose un poco de lo que era la visión más tradicional de los años 50 y 60 que planteaba la teoría de la modernización, donde se establecía esa correlación entre modernización y democracia, digamos, ¿sí? Esto es un poco lo que marca una pauta en el sentido de decir, bueno, una especie de joven O'Donnell que hace punta acá en todo lo que es la temática del autoritarismo, ¿no? En los años 80, en medio de todo aquel tema, o ya promediando los 80, en medio de la denominada oleada, segunda oleada, tercera, pero oleada de democratización, también O'Donnell hace punta en lo que es el tema del estudio de los procesos de transición democrática. Bueno, y ahí producen un texto con otros autores, una obra colectiva que fue conocida en castellano como Transiciones desde un gobierno autoritario. Esto se publica en castellano allá por el año 1988, y donde es, bueno, es básicamente una obra de 4 volúmenes, donde abordan toda la temática de los procesos de integración en América Latina, y eh, sobre todo, no solo América Latina, sino también en Europa del Este, perdón, Europa del Sur, no en Europa del Este. ¿No? Y en este caso intervienen una cantidad de autores muy conocidos de la época, Philip Schmitt, Lawrence Whitehead, Abraham Lowenthal, Fernando Enrique Cardoso, Adam Cebulski, bueno, el propio O'Donnell, bueno, muchos autores abordando diferentes casos en la región, Marcelo Cavarossi, bueno, en fin, la lista es una lista muy larga, donde ya el eje se corre de lo que era la discusión sobre el autoritarismo, y pasa a ser el tema de la democracia y sobre todo las condiciones de cambio de regímenes, sobre todo regímenes autoritarios a regímenes democráticos, ¿no? Eh, Esto, digamos, se da en un contexto en el cual, como ya hemos dicho en alguna oportunidad acá, parecía inconcebible para la ciencia política, y en general para las ciencias sociales, que hubiera cambios de regímenes totalitarios a regímenes democráticos, ¿no? Y ahí se partía de una especie de premisa, supuesto, prejuicio, llámenlo como quieran, en el cual se entendía que los regímenes totalitarios, o dentro de los regímenes totalitarios, no había posibilidad de cambio, por lo tanto era imposible pensar, prácticamente imposible pensar que se pudiera dar una dinámica de reforma que llevara a estos regímenes a encarar una especie de vía, ruta o senda democrática. Bueno, como ustedes saben después, esto se modificó y bueno, en los años 90 se produjo un hecho político inesperado que era justamente el inicio de esos procesos de transición de regímenes totalitarios a regímenes democráticos, ¿no? Aún con las características que tienen algunos de ellos, ¿no? Ayer hubo elecciones en uno de esos países emergentes de esa oleada, en Bielorrusia, donde la transición de un régimen comunista a un régimen democrático ha dado lugar a un régimen donde el presidente lleva 26 años en el poder, digamos, ¿no? Con lo cual ahí, si bien uno puede detectar la presencia del elemento del componente electoral, lo que está ausente en todos estos años es el tema de la posibilidad de la alternancia, ¿sí? Que es un requisito que pasa a ser un elemento central cuando uno empieza a entender la dinámica de un régimen autoritario. Pero bueno, no voy a entrar en ese tema ahora, simplemente lo menciono porque el tema está dando vuelta en cualquier medio que aborde, o cualquier medio internacional o nacional que aborde el tema de Bielorrusia como un tema de los residuales de las transiciones democráticas en Europa del Este en los años 90. Y precisamente, a partir de esos años 90, empieza a correrse el foco de la discusión, desde las transiciones a la democracia a la discusión sobre qué tipo de democracia se empieza a consolidar en América Latina. De hecho, ahí aparece un texto de un autor brasileño de aquellos años, Francisco Befort, que se llama, o se llamó, mejor dicho, Nuevas democracias, ¿qué democracias? Que fue bastante emblemático con respecto a otra discusión que se empezó a encarar, que era la discusión sobre, bueno, las democracias podemos considerar que cumplen determinadas condiciones que nos permiten afirmar que están en su fase de consolidación. Ahora la pregunta pasaba a ser otra, que era qué tipo de consolidación se estaba dando al interior de esos regímenes, ¿no? Y ahí la discusión entonces ya no es sobre la transición democrática, sino sobre la calidad democrática, ¿sí?
sobre la calidad de esas democracias. Y la discusión sobre la calidad de esas democracias obviamente incorporaba otras dimensiones que ya no eran únicamente la dimensión electoral o la del cambio de gobierno, sino que tenían que ver con el buen, mal o ausente funcionamiento de los mecanismos de rendición de cuentas, sobre todo los mecanismos de rendición de cuentas que tenían que ver con la dimensión horizontal, ¿sí? No ya con la vertical, es decir, tenían más que ver no con la electoral, sino con la institucional. O dicho en otros términos, en qué medida operaban o no mecanismos de rendición del Poder Ejecutivo frente a otras agencias de control legislativas o de balance, de hacer defensorías u otras instancias de control desde el punto de vista institucional. ¿Sí? Entonces, en todos estos momentos, que yo les describo acá, a partir de los años 70, 80, 90, aparece inevitablemente la figura de Guillermo Donner, ¿no? Y a comienzos de los años 90, él publica un texto, un borrador, casi una especie de borrador, que después devino artículo, que justamente tenía este nombre, Democracia Delegativa, preguntándose interrogándose, digamos, ¿no? Entre signos de interrogación. Y ahí empezaba a interrogarse él sobre algunos aspectos que tenían que ver con las dinámicas que empezaban a adoptar las nuevas democracias, en particular en nuestra región, y en esa primera versión él tomaba básicamente tres casos. El de Argentina, en ese momento Menem era presidente; en Brasil, en ese momento era presidente Fernando Collor de Mello; y Perú, que en ese momento el presidente era Alberto Fujimori, que en el mes de abril de ese año además lleva a cabo una especie de autogolpe con apoyo de las Fuerzas Armadas, y que ese autogolpe termina, por un lado, en la intervención del Poder Judicial, y por otro lado, en el cierre temporario del Congreso. Un cierre temporario bastante largo, porque llevó un proceso de un año y medio a 3 años, donde prácticamente no hubo actividad legislativa. Entonces el foco estaba puesto en algunos casos muy emblemáticos, que además tenían algunas características muy representativas de la época, ¿no? Entre otras que eran tres países que con distintos ritmos venían encarando, o habían empezado a encarar reformas que tenían que ver con los lineamientos del llamado Consenso de Washington, ¿no? Entonces lo que se trataba de establecer en alguna medida era qué relación había entre esas democracias delegativas y esos programas de reforma de corte neoliberal, como se les decía en aquellos años, digamos, ¿no? O en qué medida, qué impacto tenían esos programas de reforma neoliberal o liberal respecto a la calidad institucional de esos regímenes, ¿no? Y ahí en esa época se puso muy de moda una especie de estrategia, sobre todo en la ciencia política y en la política comparada, que era esta de, bueno, hablar de democracias con adjetivos, ¿no? Hasta ahora se habla de democracias a secas, ¿no? Y acá se empezó a hablar de democracias con adjetivos, ¿no? Democracia delegativa, por ejemplo. Democracia liberal, o iliberal, mejor dicho, ¿sí? Democracias híbridas. El adjetivo pasaba a ser casi tan importante como el sustantivo que definía al régimen político como tal. ¿Por qué pasó a ser tan importante? Bueno, pasó a ser importante en la medida que en la incorporación del adjetivo era para dar cuenta de la ausencia o la debilidad por lo menos, del funcionamiento de los mecanismos de rendición de cuentas a nivel sobre todo horizontal más que vertical, ¿no? En general había una especie de acuerdo respecto a la idea que, bueno, las democracias funcionan desde el punto de vista electoral, hay procesos electorales regulares, razonablemente libres, razonablemente transparentes, pero las crisis económicas en las cuales se desenvuelven estas democracias electorales hace que los mecanismos de control a nivel institucional se vean limitados, el desenvolvimiento de su función precisamente de control, y para algunos esto llevaba a una especie de, no ya suspensión, bueno, en el caso de Perú sí lo era, eh, pero en otros era más bien una especie de atenuación del funcionamiento normal de lo que uno podría definir como el Estado de Derecho, ¿no? Entonces por eso se solía hablar de la idea de democracia o de democracias con
con adjetivos, digamos, ¿no? Bueno, en el caso de este texto de O'Donnell, en esta primera versión y en la segunda que ustedes tienen acá, que es una versión publicada en el año 2011, 11, perdón, aparecía esta idea de la democracia con adjetivos, digamos, ¿no? Y estaba esto muy relacionado con algo que en la política comparada se enseña como los subtipos disminuidos, que esto tiene que ver con una estrategia conceptual que es muy utilizada. ¿Qué es esto de pensar la democracia delegativa como un subtipo disminuido? Bueno, acá lo que se refiere fundamentalmente es a la idea que cuando uno construye conceptos, eh, bueno, uno define un concepto, por ejemplo, democracia, y bueno, la definición supone que tiene una serie de características, o que tiene una serie de atributos, pongamos, no sé, elecciones libres, gobierno de la ley, libertad de expresión, no sé, libertad de asociación, etc. ¿Sí? Eh, Cuando uno construye algo que llamamos un subtipo disminuido, en este caso, el subtipo disminuido implicaría eh, plantear un subtipo de régimen democrático que, sin dejar de tener características que permitan definirlo como tal, tenga alguna carencia respecto a lo que son los atributos principales de la familia, género o especie al cual en este caso pertenece. Y acá, como lo planteó O'Donnell, la democracia negativa lo está planteando como una especie de subtipo disminuido de lo que él llama acá la democracia representativa. ¿Sí? ¿Por qué, digamos, lo plantea como subtipo? Bueno, primero, ¿cómo define él la democracia representativa? En principio, sobre tres conceptos básicos, tres atributos básicos. El primero, la existencia de elecciones, claro, con una condición importante a marcar, que son elecciones que tienen que cumplir ciertos requisitos, que sean elecciones libres, que sean transparentes, o por lo menos razonablemente libres y transparentes, y que sean elecciones justas, ¿no? Bueno, esto tiene una denominación en inglés que es Free, Fair and Competitive Elections, digamos, ¿no? Que sean elecciones libres, transparentes y justas, o competitivas y justas, ¿no? El segundo requisito tiene que ver con el tema o el atributo que está relacionado con bueno, la existencia de un razonable grado de cumplimiento de las libertades civiles y políticas, ¿no? Esto es libertad de asociación, libertad para criticar al gobierno, para formar partidos políticos, etcétera, etcétera. Y la tercera tiene que ver con lo que es el tema de la rendición de cuentas horizontal, ¿no? Esto tiene que ver con un término muy utilizado en la literatura, que es el de accountability, ¿no? Se le dice la accountability horizontal, ¿no? Es decir, lo que plantea un poco acá el autor es esta idea de, bueno, que una democracia representativa tiene por lo menos estas tres condiciones, cumple con estas tres condiciones, ¿no? Que haya elecciones libres, transparentes y justas, que digamos, se cumpla de manera razonable la posibilidad de ejercer libertades civiles y políticas, y en tercer lugar, que haya un funcionamiento razonablemente aceitado de lo que son los mecanismos de rendición de cuentas a nivel horizontal, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, la definición de democracia delegativa como un subtipo disminuido, lo que nos permite afirmar es que, bueno, la democracia delegativa sería como una suerte de subtipo de las democracias representativas, ¿sí? En la medida que, bueno, cumple con algunas condiciones que nos permiten definir que se trata de una democracia, pero que tiene una carencia significativa fundamentalmente en la tercera versión, que es aquella que está relacionada con la rendición de cuentas horizontal, o que se llama en inglés la accountability, ¿no? El término inglés accountability no tiene una traducción muy exacta, muy precisa en español, ¿sí? Y se lo ha traducido como rendición de cuentas, en algunos casos se lo traduce como responsabilidad o como responsabilización. Bueno, en español lo que se hace es un poco hacer una traducción aproximada en términos de cuán responsable es los ejecutivos, o cuán responsables son
determinados actores frente a otros que son actores de control, ¿no? En modelos más sofisticados esto está planteado en términos de teorías que se llaman de modelo principal agente, digamos, ¿no? Donde el agente es el sujeto de control y el principal es quien controla, para decirlo de manera muy gráfica y muy rápida y sencilla, o lo más sencilla posible por lo menos, ¿no? Entonces, lo que aparece acá es todo un desarrollo y toda una elaboración que hace el autor, en este caso este autor que es argentino, respecto a un término que intenta dar cuenta de las democracias que emergen en América Latina y que empiezan a emerger en Europa del Este, poniendo algún tipo de adjetivo que dé cuenta de las dificultades, las debilidades o las ausencias en lo referente al normal funcionamiento de los mecanismos de control desde el punto de vista horizontal, ¿no? Y que esto está un poco a tono con toda una discusión que se da en los años 90 relacionada con la cuestión de la calidad de esas democracias, digamos, ¿no? El control en realidad lo ejercen o los ciudadanos u otras agencias, ¿no? Los ciudadanos lo ejercen a través del voto y otras agencias lo ejercen, este, sea por ejemplo el Congreso, o instancias del Poder Judicial o Defensoría del Pueblo. Sí, depende también de en qué dimensión nos movamos, ¿no? Puede ser el control ciudadano, puede ser el control por otras agencias desde el Estado, o puede ser el control mediático. Si más adelante inclusive se empieza a hablar de la accountability mediática, dando cuenta del control que ejercen los medios de comunicación, eh, forzando, digamos, a los titulares de los ejecutivos a, de alguna manera, rendir cuenta, ¿no? Bueno, hay toda una literatura, de hecho, amplia que describe justamente las dificultades que tienen los organismos de control, o las instancias de control, mejor dicho, sea la electoral, la vertical o la mediática, para forzar a los ejecutivos a esa efectiva rendición de cuentas, digamos, ¿no? Porque hay asimetrías en todo lo que es la información, porque esas especies de mercados, entre comillas, operan en contextos de información imperfecta, no solo asimétrica, sino imperfecta, con lo cual eso obviamente dificulta la posibilidad del control. Pero el control no es solamente individual a los ciudadanos, sino que es un control institucional. Y es un control institucional que se ejerce a través de diferentes agencias de control. O no se ejerce o se ejerce de manera muy atenuada, ¿no? Entonces, como yo les decía acá, ¿no? Eh, Estamos en presencia de un trabajo que fue publicado en el año 2011. En realidad, la versión que se publicó casi 20 años después fue un poco el resultado de una cantidad de críticas y comentarios que se fueron dando a lo largo del tiempo respecto a este trabajo. Y la oportunidad fue, bueno, en un contexto de un congreso que se realizó el año anterior en una universidad pública, la Universidad Nacional del Rosario, donde la invitación era justamente a discutir la pertinencia del término democracia delegativa 20 años después. Y el resultado de eso fue una publicación que salió en el año 2011, ya incluso creo que O'Donnell había fallecido, o estaba grave cuando sale esta publicación. Y en esa publicación es una especie de antología de selección de textos, donde, entre otros, aparece el texto de Guillermo O'Donnell, o esta nueva versión de lo que era su idea de la democracia delegativa, de la cual tengo además el honor de estar citado en la bibliografía, porque bueno, en algún momento recibí algún intercambio, tuvimos algún intercambio respecto a esta discusión. En ese momento esto es un poco autorreferencial, pero bueno, vale la pena mencionarlo. En el año 2010 yo estaba terminando de publicar un libro, donde yo tenía el interés de que el propio Donner me lo... Este, exacto, sí, 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 es un subtítulo. Disminuido, ¿no? No clásico. Entonces, en ese, digamos, yo tenía un interés en la posibilidad de que él me lo prologara el libro. Bueno, por motivos que él tenía de agenda, además, no podía cumplir con ese compromiso, pero sí me dijo que estaba muy interesado en conocer el producto final de ese libro y que cuando yo estuviera listo y publicado se lo enviara. Bueno, yo cuando tuve el libro listo se lo envié, me comuniqué con él, se lo envié, y después él muy generosamente me mandó un libro de él dedicado, de hecho,
Yo tengo el último libro que él publicó, este, de su autoría, bueno, tengo el honor de tener ese libro publicado, ¿sí? Que no fue este, sino que fue el anterior, que realmente fue el último, ¿no? Bueno, esto sale un poco después, ya con O'Donnell inclusive habiendo fallecido, digamos, ¿no? Eh, y ahí en ese intercambio, cuando veo el texto, cuando me muestra el texto de Democracia Negativa, veo que aparece citado el libro que yo le había enviado y que le había resultado evidentemente muy interesante para incluirlo en su propia bibliografía, digamos, ¿no? Así que bueno, esta es un poco anécdota que queda entre mis recuerdos, y que tiene que ver un poco con este intercambio respecto a este tema, ¿no? La discusión un poco estaba relacionada con eh, justamente el tema de las democracias, y nosotros veníamos más bien trabajando el tema, yo de la parte de estado de excepción, y entonces, bueno, le interesaba a él sobre todo esa discusión sobre estado de excepción, que él veía que eh, no la estaba trabajando, pero que perfectamente era convergente con muchos de sus planteos, digamos, ¿no? Acá me preguntaban sobre cómo se llama el nombre del libro. El libro tiene un nombre como Estado de Excepción y Democracia, que se publicó en ese año 2010. Argentina, Brasil, Venezuela y Perú en perspectivas comparadas. Y después buscan la bibliografía en el texto de O'Donnell, van a ver que está ahí, está citado, cosa que a mí me sorprendió bastante. Digamos, no me imaginaba terminar citado en un texto de un autor de esta dimensión. Pero bueno, al margen de esa anécdota un poco autorreferencial, bueno, como les decía recién, el tema central acá era justamente cómo abordaba O'Donnell 20 años después, un término que había generado mucha discusión dentro de la disciplina, y en qué medida ese se podía considerar un término que eh, era verdaderamente relevante para seguir abordando los problemas de la democracia en la región y extendiéndolo a otro contexto, que era el contexto de Europa del Este, ¿sí? Eh, con lo cual, bueno, fue una excelente oportunidad, casi 20 años después, una publicación de este tipo, en la cual finalmente él hace como una especie de nueva versión de su trabajo original que se publica en 1992, ¿no? Y entre otras cosas, lo que él termina de afinar y de digamos, aclarar es justamente el carácter que tenía la democracia delegativa, ¿no? A propósito, que recién me volvían a preguntar sobre esto. Eh, Él aprovecha la oportunidad de esta nueva versión justamente para aclarar que no era un subtipo, como se dice, clásico, sino que era un subtipo disminuido a lo que él se refería, ¿sí? Y al referirse a un subtipo disminuido se estaba refiriendo al hecho de que, bueno, él estaba haciendo referencia a un tipo de régimen que, teniendo características que nos permitían definirlo como democrático, tenía algunas carencias o carencia en algunos otros atributos o algún otro atributo, que es aquel de el normal funcionamiento del Estado liberal de derecho, o, digamos, aquella parte del funcionamiento del Estado liberal de derecho que tenía que ver con la rendición de cuentas o con la llamada accountability horizontal, ¿sí? Así que en ese sentido, el texto fue una buena oportunidad, o la discusión dio lugar a una oportunidad que era aclarar de qué se trataba este nuevo animal al cual él hace referencia cuando habla de la democracia delegativa, ¿no? Y entonces aprovecha para establecer que, bueno, no es un subtipo clásico, sino que es un subtipo disminuido, digamos, ¿no? ¿Por qué hago esta aclaración? Bueno, esta es una aclaración que en general se hace en clases donde uno enseña sistemas políticos comparados, ¿no? Para hacer la diferencia entre lo que se llama un subtipo clásico y un subtipo disminuido, ¿no? Cuando uno construye un subtipo clásico, los subtipos clásicos lo que hacen es más bien agregar características que permitan justamente hablar de una especie particular dentro de otra especie más grande, ¿no? Entonces, supónganse que yo hablo de democracia, no sé, pongamos clientelar, vamos a poner ese término, ¿sí? Entonces yo puedo decir que un régimen político es una democracia, ¿por qué? Porque cumple con ciertos requisitos que caracterizan la democracia, como género que abarca, ¿no? Que pueden ser estos mismos, ¿no? Elecciones, libertades civiles, rendición de cuentas y demás. Y dentro de esa clasificación o de esa tipología, elaboro un subtipo particular que llamo democracia clientelar.
donde, bueno, además de tener estas características, tiene alguna adicional que tiene que ver con el hecho de que, bueno, hay una especie de intercambio particular entre electores y representantes, ¿no? Este, entonces, bueno, eso es una característica particular que me define, o me permite establecer una especie dentro del género al cual pertenece, que es el género de las democracias, ¿no? Eso sería un subtipo clásico. El disminuido implica esto, que es, bueno, la democracia negativa forma parte de la especie llamada democracia, pero eh, carece o le falta algún atributo que tiene que ver con ese normal funcionamiento de los mecanismos de rendición de cuentas a nivel horizontal, muy característicos del Estado de Derecho, ¿no? Bueno, esto es una discusión que se da cuando hablamos acá de los subtipos y en materias de política comparada o sistema político comparado, uno hace la distinción entre el subtipo clásico y lo que se llaman subtipos disminuidos, ¿no? En los clásicos se agregan atributos, en los disminuidos más bien se da cuenta de la carencia de algunos atributos que tiene que ver con el género, especie al cual pertenece ese subtipo, digamos, ¿no? Eso está relacionado un poco con cómo se trabaja y se aborda el tema de los conceptos, digamos, perdón, el tema de los atributos para definir un concepto particular que puede ser democracia o puede ser cualquier otro de referencia, digamos, ¿no? Entonces, para un poco para sintetizar toda esta primera parte, estamos en presencia de un autor de referencia ineludible desde las décadas del 70 y prácticamente a lo largo de 4 décadas, dentro de lo que son las grandes discusiones que se dan en la investigación politológica. En los 70, la que tiene que ver con la relación entre los procesos de modernización y las dinámicas autoritarias en América Latina. En los 80, con todo lo que es la discusión sobre las transiciones de régimen en América Latina. De hecho, se hablaba en algún momento de una especie de corriente dentro de la ciencia política que tenía que ver con la llamada transitología. Y a partir de los 90, podríamos decir 90 y primera década de este siglo por lo menos, una discusión que estaba más relacionada con el tema de la calidad, ¿no? Volviendo a citar al texto de ese célebre Bedford, ya no era discutir sobre la consolidación democrática, sino sobre qué tipo de democracia se estaba consolidando en la región. Y bueno, eso obviamente tiene una influencia directa en las estrategias conceptuales que se utilizan, ¿no? Donde una estrategia tiene que ver con esta construcción de subtipos disminuidos que en definitiva nos permitan elaborar subtipos que su característica sea tener algún adjetivo que lo acompañe, ¿no? Y donde el adjetivo justamente permite dar cuenta de alguna debilidad, falencia o carencia de algún atributo propio de lo que podemos establecer como una democracia, o lo que es un resultado de algún acuerdo de lo que se entiende y no se entiende como una democracia, digamos, ¿no? Por eso entonces aparecen una cantidad de definiciones de este tipo, como esta de O'Donnell de democracia delegativa. También aparecen otras, autores que hablan de democracias defectuosas o defective democracies. Un autor alemán, Merkel, habla y utiliza ese término. Aparece el término illiberal democracy, elaborado por un autor americano, Farid Zakaria, un americano iraní. Algunos hablan de democracias híbridas para dar cuenta de una especie de, digamos, de combinación o mixtura entre elementos democráticos y componentes autoritarios. En fin, aparecen una cantidad de definiciones en ese sentido que dan cuenta de la mixtura, ¿no? Y bueno, el uso de esta estrategia de adjetivar las democracias sirve justamente para dar cuenta de esa mixtura o eventualmente carencia de ciertos atributos particulares, ¿no? Ahora, cuando volvamos, voy a ver un poco más en detalle el tema de qué es la democracia delegativa, cómo está tipificada la democracia delegativa, porque él ahí hace una referencia a 10 características, 11 características que están muy presentes en las democracias delegativas muchos años después, digamos, ¿no? Que es un tema al cual me quiero referir ahora cuando abordemos esta tipificación, ¿no? No sé si querían preguntar algo en esta parte, que ha sido casi más exposición metodológica del texto, pero vale la pena hacerlo. Si no, bueno, esperamos un poquito el corte y después seguimos.